A ver, Eh, ¿podrías eh, desarrollar esa idea? Me parece interesante. y claro, porque hay cosas que ya se me hicieron carne y yo las siento como si fuera una sola cosa. O sea, por ejemplo, vos ponías en andariveles, ¿no? Por un lado Sí, la cuestión semiótica, por el otro la gramática, los actos del habla y qué sé yo. Bueno, yo desde la palabra pues me costaba. Entonces empecé a hacerlo más con, bueno, qué cosas pienso cuando tengo una idea musical o por ahí tengo ganas de hacer algo musical. Entonces, bueno, ajá, entonces empecé a notar ahí eh, qué valores tengo en cuenta, digamos. Entonces, algunos me saltaron a la vista y otros, o sea, tuve que estar un poco más tiempo y después de repente me cayó uno que ni me había dado cuenta, ¿viste? No sé si cada uno encajará en un andarivel específico, que después te los voy a pasar como para ver sí, sí, sí. Ahora lo vemos dónde en van profundidad. eso. Eh, entonces me refería a eso, ¿no? Una cosa que yo a mí siempre desde que terminé el secundario más o menos, eh, por ejemplo, vos habías dicho que en lo que te había pasado, por ahí el repertorio de los actos del habla, Sí, este, era todo el tiempo afirmación. Entonces un sí. poco, Declarativas, declarativas ah, afirmativas, o que pueden ser ah, interrogativas. Aparte, no es lo mismo afirmación que negación que declaración. Una declaración o una oración declarativa puede afirmar o negar. mm, Está nublado o no hay sol. Son dos sí, maneras de declarar, pero sí, una sí, afirma y otra niega. claro. Eh, entonces, bueno, como que empecé a revisar eso en otras Mm. letras también y bueno, es como una ¿Notaste algún característica. patrón? Y más o menos sí, sí. No miré así con tanta profundidad las otras letras, pero sí vi que es un rasgo muy marcado que tengo. Entonces, bueno, me puse a ver de dónde venía eso. Claro. Y ahí me terminé dando cuenta que yo, unas cosas que nos hacían hacer en el último año del secundario era hacer el texto argumentativo. Y yo me acuerdo que en ese Ok. momento me había enganchado un montón con eso, me había encantado eso. Nunca lo había hecho y lo hice. Y me puse contento conmigo mismo. Me había sacado un 8 en ese trabajo. Y me acuerdo porque igual después me había reenganchado, ¿viste? Y bueno, entonces cuando empecé a escribir mis letras, es como que iba por ahí. Y eso después, bueno, sobre eso empezaron a montarse un montón de otras capas hasta que yo eh, perdí conciencia de eso, ¿viste? Y digo, ¿de dónde viene eso? Y dije, oh, y estamos hablando, no sé, como Es 25 años. impresionante. ¿Viste? Cuando uno eh, levanta una capa, aparece otra abajo, Claro. metafóricamente hablando. Te das cuenta de patrones, de cosas que venías repitiendo, pero no eran conscientes. Y ahora, a Mm, la luz, ¿no? De una linterna que arroja una luz especial, y la luz dice, revisar la capa de las oraciones afirmativas, por ejemplo. Entonces, uy, me mm, doy cuenta de que está lleno eso. Pero también hay mm, alternativas semióticas mm, que están disponibles pero no han sido activadas por tu decisión. Y están ahí para mm, vos y mm, aportan riqueza. ¿Por qué? Porque mm. diversifican tu material. Claro, No lo hacen plano en esa variable, no lo hacen claro, monótono y permite pequeñas sorpresas porque hay desviaciones, por ejemplo, entre claro. un elemento y otro. Y Entonces, no, no, te escucho. no, no, decime, decime. Eh, no, entonces, o sea, esa fue como la, la variable más fuerte para mí, o sea, de revisar algo que ni me daba cuenta, ¿viste? Ahora seguro que si sigo voy a encontrar más cosas, pero desde el punto de vista, ¿por qué tan enganchado con la cuestión afirmativa, ¿viste? Y eso por un lado, y después eh, una de las primeras cosas que intenté hacer al poquito tiempo que dejamos la clase, fue ver si podían
incorporar eso en la letra que ya tenía. Y la verdad que ¿Incorporarse a no, dónde? incorporar el tema de los actos del habla. Ah, ah, Y bueno, al principio no lograba encontrar conexión, ¿viste? Entonces ah, después de repente se me ocurrió, digo, bueno, por ahí no hace falta que corrija para experimentar eso. Y no, claro. entonces con o sea, con el mismo material hice como estrofas paralelas, manteniendo la métrica. Entonces, una estrofa preguntando, o sea, con pregunta, una estrofa con afirmación, otra con negación, y la otra era, la tenía anotada por ahí, pedir. Ujú. Este, y ahí también fue como otra sorpresa, porque me, me obligó o sea, como en el color de las palabras que este, empezó a usar, aparecen otros colores, ¿viste? O sea, Claro, digo, como otro estilo, ¿viste? Como si fuera de repente otra persona. O sea, igual lo hice pensando más en cumplir con la cuestión del acto del habla y no tan pegado a lo que yo quería decir claro, claro. específicamente. Está muy bien que Para ver practiques si... esta movilidad. Saber que, bueno, esto no eh, va a ser la gran obra de mi vida, sino simplemente claro, practicar esta capa, porque en algún claro, momento va a venir otra vez la obra de mi vida y ya esa capa la voy a tener flexibilizada, la voy a tener a claro. mano. Si vos Sí, practicás ya ahora, después viene sola. vos hablabas del músculo, Exacto, de es la, el músculo. como Mira, yo tengo una imagen que siempre comparto a mis alumnos. Suponete que cada obra de arte que vos hagas es como si tuvieras que escalar el Everest o el Aconcagua, para quedarnos en Argentina. Entonces, si vos directamente te llaman de la noche a la mañana, che, mañana vamos a escalar el Aconcagua. Bueno, no, sí, pará, no claro, estoy preparado. Necesitas claro, músculo, necesitas técnica, necesitas pulmón, necesitas mm, estrategia, necesitas elementos. Pará, no, no tengo ni los músculos en la pierna, no tengo ni la preparación física en el pulmón, no tengo los claro, elementos, la mi mochila, resistencia, entonces no estoy preparado. Quizás mm, pueda subir, unos metros, 100 metros, 1000 metros como mucho, 2000, ponele. Pero el mm, oxígeno va a fajar, uno va a estar cansado, se va a venir la noche, es problemático ir sin preparación. Ahora, mm, uno no tiene que prepararse cada vez que es invitado a subir a la Concagua, porque si no, te va a costar muchísimo tiempo. En cambio, mm, si vos te preparás previo al llamado, viene la claro, inspiración y vos ya estás preparado. ¿Cómo estás claro, preparado? Y porque ya practicaste todos los días, todas las mm, capas en todo momento y ya la tenés recontra así. Cuando te viene la inspiración, te subís a la montaña como si estuvieras en una bicicleta, porque todos los claro, músculos ya están alimentados, preparados, hay un plan. No claro, sabes muy bien cómo va a ocurrir esa escalada, pero mm, lo que sí es que contás con los recursos. claro, claro. Y bueno, después, eh, bueno, me puse a indagar un poquito en la cuestión de los actos del habla y encontré varios más. Pues me dio curiosidad eso. Eh, entonces busqué eso, nos encontré unos cuantos. Eh, y después había hecho la cuestión de los núcleos en la estrofa, no sé si te acordás, que empezaste a analizar la estrofa y marcabas con amarillo una palabra y las otras podían ir en resonancia de eso. Sí. Este, bueno, Asociaciones. ¿cómo? Cuando me Eh, habías hablado de los núcleos de captación fenomenológica, Ah, como eso. fenomenológica, exacto. Sí, serían los núcleos donde vos tenés un alto contenido de sensorialidad, sensibilidad. Es decir, es este el Claro, tema. Y hay un montón de claro. elementos que vos recogés, ¿no? Del campo de experiencia. Sí, ahí es donde detecté un patrón que por ahí aparece uno al principio, o sea, casi siempre en el primer verso, Sí. y el contrapeso, digamos, al final del verso. Es como Bien, ahí ¿qué entendés por contrapeso? y a ver, yo le digo, o sea, porque, o sea, como que para que tenga sentido es necesaria la otra parte, digamos, si por sí solo
El Bien, significado pero no, tenemos que precisar eso. Es muy interesante el terreno en el que estamos yendo, porque esto es semántica. ujú, Estamos en la capa, siempre nos tenemos que ubicar en qué capa estamos. El sí, objetivo de los encuentros didácticos no es tanto que vos mejores tus textos, que eso es algo que vas a ir logrando naturalmente, sino que vos ujú, incorpores más músculos y que desarrolles lo que ya tenés. mm, Es decir, la inteligencia compositiva y la sensibilidad creativa. Este es el mm, propósito de nuestros encuentros. Que tu ujú, cuerpo artístico se potencie y se expanda hacia el máximo. Perfecto. Y naturalmente mm, van a venir mejores obras con eso. Teniendo en mm, cuenta eso, siempre que hagamos un análisis de un texto, propio o ajeno, tenemos que ser muy prolijos acerca de qué es lo que estamos observando. Porque allí, cuanta más precisión hay, es como una nota claro, desafinada, pero es una sí, nota. Y, pero ya el sí. concierto se me bajó, perdí la No, claro, credibilidad. sí, vos por ejemplo tenés do mayor, el mi, lo cambié a un semitono es otra cosa. Un semitono de modo mayor a Mm, modo menor, ya es de la alegría sí, a la sí, tristeza, es otro sí, mundo. sí, 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 Esto sí, pasa sí. exactamente lo mismo. Y qué bueno que sos músico que lo entendés rapidísimo. Un Mm, semitono fuera del lugar te cambió el espíritu de la obra. Esto es lo mismo cuando mm, analizamos. ¿Por qué? mm, Porque no sabemos muy bien de qué estamos hablando o no sabemos mm, dónde aplicar la herramienta de transformación. Entonces, siempre la claridad conceptual sí, y experiencial es importantísima. Entonces, siempre estamos analizando capas, una o varias, en un momento, y en un mm, momento determinado del texto, ¿no? Si analizamos un texto. mm, Cuando vos te referís al tema de para contrapeso, está buenísimo que uses mm, esa noción, pero hay que ir mm, empezando a incorporar vocabulario técnico, que te va a sí, ayudar muchísimo para pensar con más claridad. Porque mm, quizá la misma experiencia, un día la llamás contrapeso, otro día la llamás oposición, otro día la llamás mm, contraste, otro día la llamás compensación, y es más confuso, es claro, más difícil. sí, Si vos tenés una sola palabra para un solo fenómeno, es clarísimo y te da un mm, poder maravilloso para operar en claro, ese fenómeno, ¿verdad? Entonces, claro, por eso yo te pregunté, cuando vos hablas de contrapeso, ¿qué hablas de la mm, relación semántica opuesta? Por ejemplo, sol, luna, noche, día, frío, caliente, o más bien hablas de un elemento que complementa, por ejemplo, la madre y el sí, en hijo. este caso sería como complemento en este caso, Complemento, ok, perfecto. Esa es sería más otra como, palabrita muy importante que quiero que empieces a utilizar de a poquito. Y ujú, todas las palabras claves, importantes, técnicas que yo te voy a ayudar a incorporar, no tienen otra función más que despejar confusión, darte claridad y que puedas usarlas para acceder a fenómenos, no solo para comprender lo que ocurre, sino para operar sobre ellos. Cuanto más mm, claridad tengas en tus pensamientos y en tus emociones y en tu sensibilidad, más vas a dejar la huella de tu intención comunicativa en la materia, claro, música, poesía, lo que sea. mm, Entonces, claro, tener la mente clara es muy, muy importante. Y para eso es necesario también eh, terminología clara, porque nosotros estamos haciendo un mm, abordaje conversacional, ¿verdad? Hay claro, autores o compositores que encuentran estas verdades o estas técnicas de una manera intuitiva, por estar presente en la experiencia y por uno mm, mismo hacer la propia investigación. A veces la hace uno, a mm, veces la puede hacer conversando. No importa de dónde venga la mm, verdad en ese sentido. mm, Lo importante es que sí, accedas a ella y que la uses a tu favor, ¿verdad? claro, Entonces, esa palabrita que vos dijiste de, no, más bien como complementar, ¿no? Esa mm, palabra vamos a usar una que es muy importante, se usa en matemática, que se llama saturar. Saturar. ajá, ¿Qué significa saturar? Rellenar con un contenido concreto un lugar que estaba vacío. Por ejemplo, mm, en música, hiciste toda la obra musical, pero te quedó el compás 17 de los 18 compases que tenés. El compás 17 todavía no sabes qué colocar allí, pero sabes que hay un compás mm, 17 porque el 18 es el que cierra. mm, Pero el 17 todavía no sé si hacerlo modo mayor, modo menor, si hacer una coda o estirar el desarrollo, no lo sé. ¿Qué sabes? mm, Que hay un compás número 17 que tiene que ser una transición del 16 al 18. Eso es lo que sabes mm, compositivamente, en un nivel mental. mm, Ahora, en el nivel del texto hay un hueco, hay un compás vacío, no sí, tenés nada, tenés el mm, pentagrama nada más. Entonces, ese se llama lugar vacío. ujú, Y vos lo que vas a hacer es saturar. mm, Saturar igual buenísimo, rellenar con algo concreto. ajá, Cuando vos lo ah, saturás significa que tomaste una decisión en las múltiples capas musicales, por ejemplo, qué instrumento, en qué tono, a qué velocidad, con qué ritmo, con qué accidentes de sonido, todo eso va a estar determinado ahí. ujú, O sea que son múltiples decisiones para un solo punto.
¿no? Es un mm, corte, y en ese corte hay muchas decisiones, una para cada claro, capa. ¿Eh? claro. Bueno, cuando tenés todo Sí, eso decidido, vas saturando capa por capa. Ya sé qué tonalidad, va a terminar en la misma tonalidad con la que comenzó, todavía no sé en qué modo. Quizás lo puedo mm, hacer en napolitano y meto ahí un poquito de menor, no sé todavía el modo, pero sí sé que mm, termina esto. Sé también la duración de las notas, va saturando por capa. Ya sabes la mm, duración, ya sabes la modalidad, te falta saturar el modo, si es mayor o menor, y quizás te falta saturar si hay algún juego retórico mordente o trino o lo que sea. Bueno, mm, vas completando, a medida que vas completando, es decir, saturando, cuando mm, terminas todas las saturaciones, ya terminaste el compás y terminaste la obra. Así que saturar mm, igual completar, igual rellenar, mm, igual ah, tengo un lugar vacío y le lleno con algo concreto que es el resultado de las decisiones, de claro, aplicar operadores en diferentes capas. mm, ¿Sí? Entonces, genial, hoy oficialmente introducimos el concepto de saturar, que va a ser muy importante y lo vamos a usar muchísimas veces. Porque cuando uno mm, compone, primero proyecta, ¿no? Un mapa, por así claro, decirlo, semi mm, vacío. Hay información compositiva, pero no tengo información en carne y hueso. Sé que claro. tiene que ir por acá, pero no sé muy bien qué pasos dar, en qué lugar. Y Sé por algunos, dónde, pero no qué. algunos, por ejemplo, cuando hacen una obra que va a ser larga, eh, hacen una planificación con diseños, con dibujos. Como por Exacto. ejemplo, si por ejemplo va a haber una parte que van a ser líneas así sueltas, entonces por ahí no sé, hay un recuadro con varias curvitas sueltas, por ejemplo. Entonces después Claro. ven y después cómo entran, cómo salen, y entonces vos ves todo parece Bueno, un por cuadro ejemplo, gráfico. tal Y cual. después, Por bueno, y ejemplo, después ahí dicen, bueno, esto con qué altura lo hago, si lo hago con microtonos, si lo hago con una escala, dependiendo del estilo en el que quiera abordar, después completa eso qué maravilla, ¿eh? así como, o sea, la saturación la hace según el estilo que Exacto. quiera manejar. O sea, Exacto, pues cuando vos pensás la textura, por ejemplo, ¿cuántas líneas quiero que estén mm, interactuando en un segmento temporal? Bueno, quiero que haya tres, entonces son tres líneas, pero no sé cuál tiene que ir mm, arriba, si sube, si baja, si mantiene, claro, si ondula. Bueno, yo puedo ir dibujando ideas y alternativas, después voy, otra palabra importantísima, voy decidiendo. mm, Saturar es una palabra muy importante que introdujimos hoy. Otra que nos va a acompañar siempre va a ser la palabra decidir, decisión. mm, Saturar y sí, decidir. Si vos no mm, decidís, no podés saturar, porque saturar es el claro, resultado de tomar una decisión de claro, rellenar con esto. ¿Sí? mm, Otra palabra importantísima dentro de la familia, de lo que estamos hablando, es la de proyectar lugares vacíos. ¿Qué significa mm, proyectar un lugar vacío? Es que vos puedas crear puntos vacíos para después rellenarlos con saturación. Porque si uno no mm, ve la posibilidad, no puede mm, articular una idea ahí. Entonces, primero hay que abrir posibilidades. Es decir, cortar por todos lados y crear más lugares vacíos. Una gran obra es una obra con múltiples lugares vacíos que han sido saturados y articulados entre sí. Si yo no puedo claro, pensar espacios, no puedo llenarlos. Y si no lo claro, lleno, no tengo una obra. O sea que la obra presupone relleno. El relleno presupone un lugar vacío. Y el lugar vacío presupone que vos tengas la capacidad, la creatividad de descubrirlo o de crear ese lugar vacío. mm, Por ejemplo, si yo te digo, el sol salió en el cielo, ahí no hay mucho lugar vacío, ¿verdad? En cambio, si yo te digo, hay algo en el sol, todavía no sé qué es, eso crea un lugar vacío, que es la pregunta, ¿qué mm, será? mm, Porque yo te estoy induciendo a vos del suspenso. Hay mm, algo que te quiero decir. Ya está, creé el lugar vacío claro, de la respuesta, ¿verdad? Si yo te mm, digo, esto es todo lo que tengo para decirte, ya terminé. La mm, coda, ¿qué hace? La coda repite, ¿no? El refuerzo de la resolución, pero no crea lugar vacío, claro, porque justamente su función, una coda clásica, su función es la de claro, cerrar el movimiento, generar la sensación de que no va a venir nada más. Entonces yo mm, tengo que asegurarme de no generar ninguna nueva expectativa, porque si no estoy moviendo la intención de la escucha al segmento número 2 o la sección número 2 y eso no claro, funciona. claro, Entonces, esta es otra, esto lo vamos a ver más adelante, pero para que veas también un poquito hacia dónde estamos yendo. mm, Una cosa es lo que es el mundo compositivo, ¿no? Lo que vos pensás, lo que vos decidís.
Otra cosa es el mundo textual o el sistema claro, textual. ¿Qué dejas en el texto? mm, Los hilos que manipulás del texto, mm, todas las variables del texto, todos los elementos del sistema, en el caso de la música, en el caso de la poesía, las capas, los operadores, todo eso es texto. Pero primero está la mente, ¿no? Plano claro, mental, plano textual, y hay otro plano, que es el plano del receptor, el oyente en mm, música o el lector. Nosotros vamos a llamarlo el lector, porque estamos mm, escribiendo texto, ¿no? Pero en realidad es el mm, receptor. claro, Y ahí pasan cosas, pero no solo el lector o receptor físico, sino el que vos modelás en tu mente, el que vos tenés en mm, cuenta cuando vos componés. ¿A quién le quiere mm, escribir? ¿Cuánta capacidad de retención del tema tiene? Porque si no tiene mucha mm, memoria, no porque yo me imagine a alguien que tiene corta memoria, vos haces una mm, evaluación a partir de tu propia capacidad, porque vos sos tu primer receptor. Entonces vos tenés claro, que evaluarte a vos mismo, a ver, ¿esto es recordable o no es recordable? ¿Cuántas veces tengo que repetir el mm, sujeto en fuga, por ejemplo? ¿Cuántas veces tengo que mm, repetir el sujeto para que se sienta bien? ¿O cuán largo puede ser el sujeto sin que pierda coherencia o identidad? ¿O hasta mm, cuándo puedo distorsionarlo de tal manera que no se pierda la invariante de identidad, el espíritu de ese tema? ¿Cuánto lo puedo transformar? ¿No? Pensamos en una fuga de Bach, mm, por ejemplo. ¿Cuántas mm, veces puedo retomar el sujeto y modificarlo sin que pierda su identidad? ¿Cuántas veces necesito repetirlo para que se recuerde en qué tema estamos? mm, ¿Cuánto más puedo? Todas esas preguntas tienen que ver con la capacidad de constitución de sentido del receptor. O sea que no es solamente lo mm, que uno quiere decir como autor, que eso está buenísimo, mm, pero es incompleto, mm, sino mm, cuánto el otro puede recibir de lo que yo le estoy dando y cuál es la mejor manera de darlo, de empaquetarlo, distribuido en el mm, tiempo, cantidad de información, cuánta información le puedo dar y cuánta redundancia tengo que mm, también darle para que no se pierda en este mar mm, de ideas mías. O sea que la claro, organización es muy importante y no solamente es para uno entenderlo, sino para que el otro lo pueda consumir. claro, Todo eso está involucrado. Entonces, a esto yo lo llamo el sistema poético. Todo lo que vamos a hablar siempre está en el concepto máximo del sistema poético. Que uno lo puede pensar también sistema musical, ¿no? Es del lenguaje musical, mm, sistema musical, es lo mismo. mm, Sistema poético se divide en tres niveles. El nivel compositivo o subsistema compositivo, que es todo lo que pasa en tu mente, tus mm, decisiones, las capas, tus conocimientos, tus decisiones, observaciones, evaluaciones. Esto me gusta, esto no me mm, gusta tanto. Bueno, pruebo primero con lo que me mm, gusta. Si veo que no funciona, tengo el plan B. Perfecto. ¿Y qué pasa si mm, saco uno del otro y otro del otro y hago una síntesis? Todo eso es composición. mm, No está todavía en el texto, está en tu mente. O sea que claro, lo compositivo es un espacio mental que tiene mm. conexiones con el texto y por supuesto con el lector, pero básicamente es tu espacio Y mental nace de ahí, elaboración. Es tu nace ahí, laboratorio digo, mental. ¿Cómo? claro. No digo que nace en la mente, digo, o sea, no, Bueno, es ajá, interesante. Eso es verdad. No sé si es toda la verdad, porque capaz que nace en otro lado y uno la escucha, ¿no? claro. Sí, En los sueños, en el pero si inconsciente, en en la tu mente cabeza, cósmica. lo que pasa es que si en tu cabeza no se activa algo, No pasa. eh, claro, pasa de largo, y aún así también muchas veces hay algo que te resuena y a veces uno decide o dejarlo para después o por ahí no tiene tanta fuerza y, y, y después hay otra que a uno lo desbordan y entonces ahí es cuando dice, bueno, bueno, con esto voy a hacer Bueno, algo. tenés buenas intuiciones del proceso creativo y de tu sensibilidad estética. Eso es tal cual, Mm, así. Esa es otra dimensión mm, que es la dimensión más de el autor, ¿no? La entidad psicológica, la entidad empírica, uno como autor puede potenciar la idea que le llega a uno, la idea fuerza. Yo llamo un mm, concepto acá muy importante que es el concepto de idea fuerza. mm, En mi filosofía de la creación, uno no es el que crea las ideas, porque mm, tenemos sueños, tenemos experiencias, y todo ese material interior y exterior hace que después aparezca, ¿no? Una sí, idea fuerza, pero uno mm, la creó o uno la sí. captó y se hizo dentro de uno algo que Y tiene que no, salir. viste que Sale, uno lo va elaborando. muchas ¿Cuánto de... veces, muchas veces siento que, va, que no lo digo yo, sino que hay otros compositores que dicen que a veces uno es como una especie de vehículo, ¿viste? Una especie Exacto, de éter y no sé, las cosas se congenian de manera tal de que uno actúa como un embudo y con exacto. eso, Yo eso tengo hace una algo. A idea mí en muy general, parecida.
en general me pasa así, o sea, no sé de dónde vienen. Mu- Sé que alguna vez he inventado tal vez de cero o creyendo yo de cero, pero la mayoría de las veces es algo que me llega y no Yo estoy sabes, de acuerdo con vos. y no Y mi sabes bien filosofía, de dónde, no no, sabes y que bien de tampoco dónde, ¿no? me interesa demasiado porque ese Claro, no saber de dónde es el de dónde viene. Viene de un lugar claro, del no saber. Yo lo llamo claro. misterio, ¿no? Mm, Misterio, bueno, superconciencia cósmica. Son mm, nombres filosóficos, metafísicos, pero realmente no es solo que creo en ellos, sino que no puedo pensar la creatividad sin eso. Sí, no me mm, cierra mi manera de comprender cómo funciona. Entonces, mm, el origen de todo el sistema poético es algo mucho más enorme, es decir, infinito, podríamos decir que es el misterio o la superconciencia cósmica, porque la creatividad ya está fuera de uno. Aunque no exista el ser mm, humano en la Tierra, el universo ya está mm, creando. Crea de claro, todo, crea mm, agujeros negros, crea mm, soles, galaxias, está constantemente creando. Una mm, hormiga que camina es una creación claro, increíblemente inteligente, de materia, claro. Está muy de bueno eso. reacciones químicas, todo está creado, existamos o Mm, no. ¿Nosotros qué hacemos? Simplemente venimos a reproducir el plan cósmico, de seguir aportando la creación cósmica. La creación no es nuestra. Nosotros somos mm, escucha de la creación y mm, sentimos en nosotros que tenemos la libertad de tomar decisiones para reconducir esas energías y consolidarlas, aglomerarlas en una cosa que le llamamos una unidad estética, un poema, mm, una canción, lo que sea. Pero en el fondo no mm, sigue siendo más que, el único autor es la superconciencia cósmica, ese es el verdadero claro, autor, esa es la verdadera fuente. mm, Nosotros somos gestores de combinación, ¿sí? claro, Y de escucha, claro, ¿no? Unimos las cosas, claro, pero ya está afuera. Entonces, claro, ¿qué recibimos nosotros? Nosotros, como concepto importantísimo para trabajar, porque necesitamos un concepto que mantenga la unidad de la identidad, el espíritu de una obra. Cada obra se recorta a sí misma. Si cuando vos haces una canción, sabés que esta canción no es la canción que sigue, son dos canciones distintas. La claro, podrías haber escrito en el mismo momento, en la misma época de tu vida, pero vos decidiste que tiene un umbral porque hay una constitución de sentido que la engloba y la encierra y la separa de mm, otra. Entonces yo tengo una canción, otra y otra. Y esa diferencia mm, significa que hay restricciones, umbrales, que legitiman la separación de una obra respecto de la otra. Cuando uno tiene muchas ideas, no sabe si son parte de una misma canción o van a ser canciones mm, diferentes, ¿verdad? claro, Entonces, sí, hay criterios en vos que ya te hacen decidir, no, va a ser canciones distintas o no. mm, Entonces, hay que conocer también cuáles son esos umbrales, de a poquito, cuáles son los operadores que están activados, que te hacen o te llevan a tomar decisiones, que quizá vos crees que son libres, pero en el fondo quizás no son tan libres. Obedecen a mm, patrones, a costumbre, a algo que si vos mm, revisás, podrías introducir más libertad y por lo tanto darle una huella de mayor profundidad, mayor intensidad y mayor personalidad, porque tu espíritu mm, estuvo ahí consciente para tomar una decisión y no meramente claro, en el movimiento de una reacción habitual. Y eso claro, significa estar más presente con la conciencia en cada decisión que tome. Pero para mm, estar más presente con la conciencia en cada decisión que uno tome, uno tiene que distinguir con más claro, precisión más elementos, ver más, como pasar de los anteojos a la lupa, claro, pasar de la mirada normal al telescopio. Cuando estás claro, por captar ideas, usa el telescopio. Anda más lejos. Y cuando estás mm, tomando decisiones sobre el texto, agarrá la lupa y después claro, pasás del anteojo a la lupa y después pasás de la lupa al microscopio. Y ve, mm, tengo que mover esta célula en esta otra célula y entonces mm, ya genera una tensión interesante. Perfecto, listo. Terminé. Veo todo con todo. Y tomé en mm, cada momento la decisión que más creía yo válida estéticamente. Ya está terminada. Cuando hay dudas, significa que hay todavía espacio para seguir trabajando, ¿no? mm, El está concepto de buenísimo. idea fuerza, entonces, sería esta energía, por eso fuerza, ¿no? Esta energía, esta unidad de sentido que te va empujando a lo largo de toda la obra, que te va guiando. Mm, Quizás la idea fuerza no está en este compás, sino que es el núcleo inspirador que te impulsa, por eso fuerza, mm, pero también que te mm, guía, por eso idea. claro, Sé a dónde ir y tengo la necesidad, el deseo de... Eso es una idea fuerza. Llegaste, sí, mm, está la obra terminada, perfecto. ¿Dónde está la idea fuerza? No, no mm, está acá. Está presupuesta, que hizo posible que yo me mueva claro, con esta fuerza y en esta dirección. Esa es la idea claro, fuerza. Una obra, una idea fuerza. Es claro, una estrategia didáctica, ¿no? Puede haber más ideas mm, fuerza. Por ejemplo, una sonata con dos temas, una fuga mm. tritemática, también. Hay diferentes ideas fuerzas y la idea es conectarlas, ¿verdad? Entonces uno también puede decir, Sí, bueno, ¿cuántas ideas pero fuerzas? nace, pero viene de un impulso.
Exacto, viene y de una dirección también, de un claro, horizonte, de, y el tema de A, tema movimiento. B es por una razón de contraste y decisión sobre el discurso, Exacto, eh, pero viene de esa misma fuerza, no es que uno va cambiando exacto, de fuerza, si cambia la fuerza, por ahí lo deja de hacer o hace otra cosa y no lo exacto, termina. exacto. eh, mm, Esa es la idea fuerza. La idea fuerza mm, es un núcleo inspirador que te impulsa claro, y que te guía. Te hace decir, che, mm, ojo que te está yendo de tema. La idea fuerza te está mm, hablando. claro, Che, claro, pará, acá hay que ponerle, hay que imprimir más energía. Me parece que está cayendo acá la obra. ¿Por qué no agregas una mm, voz más? ¿Por qué no agregas un personaje más? ¿Por qué no agregas mm, una estrofa más? ¿Por qué no sacás una estrofa? Porque si no se hace pesado continuarla, listo. A veces sacar ayuda a darle más fuerza, claro, ¿verdad? sí, sí, Como sí, cuando sí, una planta tiene muchas hojas, le cortas un poco claro, las hojas y crece con más vida. Es lo mismo. mm, Esto es mm, vida. mm, sí, bueno, Resumen, hasta acá genial, entonces. Tenemos concepto de idea fuerza como el núcleo inspirador que impulsa y guía, el concepto de saturar, que es rellenar, genial. completar, el Que concepto me de acabo de decidir. decidir, decidir. Y con eso, hacer cada vez más nítida tu sensibilidad para distinguir posibles lugares vacíos, Mm, para articular entre sí y rellenar, ¿verdad? mm, buenísimo, buenísimo. ¿Cómo te sentís? ¿Cómo recibís esta conversación? No, no, genial, o sea, buenísimo. No, pues aparte me hace trabajar mucho la mente en la cuestión creativa, ¿no? O sea, eh, eh, me demanda, pero con gusto, ¿no? Eh, mucha reflexión, este, pues aparte es algo que en lo que yo quiero mejorar. Y todo esto es como una especie de combustible también, ¿viste? Que, o sea, es como el combustible y bueno, después están las herramientas, empiezan a aparecer herramientas y digo, bueno, a ver, vamos a probar cómo funcionan, o sea, como el trabajo de estos días fue, bueno, están estas herramientas, vamos a ver cómo funcionan, a ver Ese es el qué, espíritu de a aventura. ver qué pasa, ¿viste? A ver qué Y pasa, bueno, exacto. y ayer escribí otra letra y ya teniendo en cuenta los actos del habla. Y, y en eso, en las estrofas anteriores que te había dicho, ahora también había encontrado un patrón de, por ejemplo, se ve que tengo muy arraigada la cuestión de la afirmación y me era inevitable hacer una pregunta que no tenga respuesta en la misma estrofa, ¿no? Claro. ¿Entendés? Entonces digo, bueno, bueno. Hay algo que eh, se llama pregunta retórica. claro, sí, me habías dicho, o sea, haces tantas preguntas que la respuesta está y no está al mismo tiempo, digamos. O sea, Claro. Eso lo eh, modulás vos, lo regulás claro. vos. Y las veces que intenté hacer eh, un escrito preguntando, eh, me costaba resistir la tentación de Sentís que tenés responder. que darle la respuesta. Claro, claro, ¿viste? Bueno, ese es el tipo Igual, de cosas que hay que trabajar. Cuando vos sentís que mm, hay algo que no elegís, pero experimentás la presión, ¿no? Las palabras mm, técnicas son estas. Vos experimentás la presión de mm, mantener el patrón. mm, Reconocelo, no lo fuerces. mm, Reconocelo como lo estás mm, haciendo ahora. Primero hay mm, que reconocerlo. Si vos claro, ya lo reconoces, estás saliendo un poquito claro, de esa corriente. mm, Reconocer es claro, muy importante. Pero mm, ahora, a- veamos con más claridad en qué consiste eso. Vos reconoces un patrón, porque lo conversamos y ahora tenés una antenita que te dice, esperá, hay que claro, verificar esto. Listo. claro, Antes no estaba, entonces pasaba de largo. Ahora ya no pasa de largo. claro, Eso es bueno. claro, mm, Pero cuando vos lo identificas, no fuerces demasiado a querer mm, ya que se acople a una ideología nueva. Fíjate de mm, dónde vienen, trata de mm, respirar a ver alternativas posibles, probá, jugá, dale tiempo a que tu mm, alma
sienta que tiene alternativas más interesantes que siempre ir por el mismo mm, camino. Pero no, mm, decirle al hijo, tenés que caminar por la vereda porque se tiene que caminar por la vereda. No, no, no. A ver, mira, vamos por este lado a ver qué pasa. Capaz que nos encontramos con algo distinto. claro, No forzar a tu alma a lo nuevo, porque si no se va a mm, volver a lo que ya conoce por seguridad emocional. Entonces es muy importante mm, jugar, explorar, pero siempre desde la ternura, siempre desde la mm, alegría, desde un espíritu, esta es la expresión clave, un espíritu de aventura, no mm, presión, tengo que aprender, tengo que mm, mejorar, no, no. Acá no existe la presión, existe la claro, pasión. claro. Sí, 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 sí. Y sobre todo, cuando Igual, incorporas un igual concepto estaba nuevo, contento, ¿no? Igual estaba contento con lo que escribí. O ah, sea, bueno, eh, igual me gustaba, ¿no? Pero dije, ah, mira, acá, acá hay un patrón, ¿viste? claro, bueno, fíjate vos que hiciste A eso ver con la capa. a ver qué más, a ver qué más hay aparte del patrón. Y claro, pregunta y aparece la respuesta. A ver, con esta pregunta, también está la respuesta. Miro otra, pregunta, también está la respuesta, ¿viste? Bueno, es Eh, interesante, si vos querés, hay una posibilidad que yo siempre lo converso con mis alumnos, que es escribir un pequeño microensayo, puede ser un párrafo o una hoja a cuatro, lo que vos sientas, reflexionando, observándote, te ayuda a vos a mm, prestar atención y hacer una memoria descriptiva de tu proceso de aprendizaje compositivo. Podés volver a puntos mm, para se llama trazabilidad eso. Vas generando mm, trazabilidad en tus procesos de aprendizaje y podés tener más control de aprendizaje. En vez de que, bueno, hoy mm, surgió acto de habla, quizás mañana surge otra cosa, otra cosa, otra cosa, y de repente acto de habla queda abandonado, por ejemplo. O cómo se mm, conecta acto de habla con otra capa y ver si las puedes usar al mismo tiempo. Acoplar se llama mm, eso. Por mm, ejemplo, ¿qué relación hay entre la semántica y la musicalidad? Que vos lo hiciste y me lo mostraste. Bueno, eso es mm, acoplar. Otro mm. concepto muy importante. Acoplar, acoplamiento. La música se Sí, acopla al sentido o a veces el sentido se acopla a la música. Hay una mm, relación asimétrica, ¿no? Si es mm, simétrica, hablamos entonces de ensamblaje, ¿no? No importa quién mm, domina a quién. Ninguna domina sobre la otra, es mm, un ensamble, un ensamblaje. Bueno, pero cuando hay acoplamiento, una cosa depende de otra, ¿no? Yo quiero mm, elegir la letra apropiada a esta melodía. O sea que la mm. letra está restringido en su potencialidad expresiva, le vas a poner un embudo, Por ese la embudo melodía. viene de la música, o al Mm, revés, vos tenés claro, la letra y vas a elegir una de música, la vas a pasar por el embudo de esa letra para que sea coherente claro, con la letra. Y a veces es, claro. como te decía, ¿no? Simétrico. Las dos se Mm, influyen entre sí, hay un diálogo. mm. Sí, está bueno, está bueno. No, no, sí, pero la verdad que estoy contento con las charlas ahí, con los conceptos y todo eso. Claro, que bueno. Bien, bien, sí. Escúchame, ¿vos tenés preguntas concretas y tenés deseo de trabajar alguno de los textos en los minutos que quedan? ¿Te gustaría que hagamos textos, que aclare dudas? ¿Qué te gustaría hacer? Eh, Me lo dijiste que de tenías las alguna duda capas, por ahí. o sea, seguir con el mismo texto, Bueno, si hay algo más que vos encuentres por ahí. Y lo de las capas semióticas, pues me habías dicho que son varias. Yo ah, por lo sí, menos, sí, sí, sí. yo lo que entendí era que yo por mi cuenta hacía como Explorarla. el La listado lista, a y que vos medida. después me ibas a ir dando. ¿Hiciste la lista? ¿La tenés por ahí para Sí, compartir? Ah, sí, buenísimo. ¿Me la compartiste sí, por mail? no, no, porque no, como era feriado no sabía si mandarte o no. Sí, vos mandá Eh, todo, no importa. Así cuando estamos en la clase tengo todo tu material. ah, sí, primero sí me lo pasé a un Word. eh, Ese Word sí, lo vas a seguir ampliando a medida que vayamos viendo. ajá. A ver, ¿querés Ah, leérmelas? ¿cómo? ¿Querés leerme las No, no te. capas? ¿O me vas Ah, a mandar el mail? te lo mando, sí, lo tengo acá. Eh, o sea, la mayor, o sea, no sé si está bien hecho, ¿no? Pero son cosas en las que pienso eh, cuando, cuando hago algo.
Ahí te la mando el mail. Por favor. Bueno, ahí envié. Estoy abriendo, a ver. No me llegó todavía. Siempre todo material que quieras compartirme, por favor, antes de la clase. Así no te robo tiempo. Acá lo Está tengo. bien. Buenísimo. Sí, Entonces, ¿qué? separé por un lado los que para mí tienen que ver con música y después los que yo Bueno, creo que tienen que ver con la letra y después algunos que tienen número y esos son como el orden de lo que yo, el orden de prioridad, digamos. Eh, muy bien. Vamos a ver el texto. ¿Estás sí, viendo la pantalla? sí, Bueno, muy bien. Entonces, esto de música, ¿no? Y, a ver. Muy ahí. bien, balance, color, metafóricamente hablando, ¿no? Contraste. Bueno, Sí. contraste no es una capa. Ah, Contraste es un operador. ah, Balance tampoco es una capa, es un operador. ¿Qué es un operador? Un operador es ah, una también. máquina. Se alimenta de un estado y produce otro estado. Eso es un operador. Entonces, si vos pasás tu idea por la máquina contraste, imagínate una máquina que tiene un agujero arriba y un agujero abajo. Lo que alimenta viene de arriba y lo que sale como producto va por abajo. Entonces, si vos Mm, alimentás a la máquina contraste con una idea, te sale la idea opuesta. ¿Se mm. ve? Color, ¿Cuál sería, disculpa, cuál sí. sería entonces la diferencia entre capa y operador? Muy bien. La capa es un lugar de elementos homogéneos. Por ejemplo, la capa tonalidad. Bueno, pasás una idea Mm, por tonalidad. claro. Vos simplemente la tonalidad siempre está en todo momento. La capa, realmente imaginala como una capa. Es Mm, decir, está presente en todo momento. Y vos analizás la capa y tenés valores de la capa. Por ejemplo, la capa color tiene diferentes valores. Por ejemplo, rojo, amarillo, verde. Verde no es una capa. claro. Verde es Mm, un dato de esa capa, un modo como mm. la capa se manifiesta. ¿Sí? Entonces, el operador no es más que una fuerza que cambia un valor por otro. Por ejemplo, si yo Ah, tengo la capa color, tengo blanco, aplico el operador contraste y me lo va a cambiar a negro. El claro. operador opera sobre la capa, tomando unos Mm, valores y devolviéndote otros valores. Pero tiene que haber una mm, capa para que haya mm, valores. Y tiene que haber valores para que haya un mm, operador que tome y que los transforme. El operador mm. transforma, no hace otra cosa el operador. ¿Qué cosa Ah, transforma el ah, operador? Valores, es decir, elementos. ¿Elementos de qué? De una capa. Si vos mm, me das la capa tamaño, yo tengo varios claro. valores, ¿no? Pequeño, mediano, grande. El Sí, operador contraste, si vos lo alimentás con grande, te va a sacar pequeño. Si vos lo alimentás claro. al operador contraste con pequeño, te va a sacar grande. ¿Se Mm, ve? sí, Si yo tengo el sí, operador sí, escalera, por ejemplo, para decirte un nombre, ¿no? O sí. progresión, y yo Mm, tengo 2, 3 y uno, el operador escalera va a agarrar 2, 3 y uno y me va a dar uno, 2, 3 o 3, 2, 1. ¿Se ve? mm, mm. Ahora, la Bien. salida de un operador, y esto es muy interesante, ya lo vamos a ir viendo más adelante, es alimento de otro operador. Imagínate, por ejemplo, Mm, esto. Si yo tengo 2, 3 y uno como valores de entrada en la capa números, ¿no? mm, Volvemos con la imaginación. Estamos en un sistema semiótico donde hay muchas capas. Bueno, llamemos una capa números naturales. Uno, 2, 3, mm, 1.525.000. Son números. Esa es la capa de números. No es mm, un operador, es simplemente un espacio donde conviven cosas heterogéneas, homogéneas. mm, Ahora, mm, vos agarrás algunos valores porque te inspiraron y querés escribir sobre eso. Entonces te agarrás 2, 3 y uno. Si le aplicás el operador escalera, te va a dar dos resultados posibles. Uno, 2, 3 o 3, 2, 1. mm, Si al resultado, por ejemplo, uno, 2, 3, le aplicas otro operador, por ejemplo, expansión, entonces el resultado de recibir uno, 2, 3 va a ser uno, 1, 2, 2, 3, 3. O uno, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. ¿Se ven? mm, mm, Entonces, el mismo resultado de una operación sirve como alimento, como entrada de la siguiente operación. O sea que acá hay un juego de entrada y salida.
y en el medio el Y operador. eso, me acuerdo cuando habías hablado de algunos operadores en la clase pasada, me hacía acordar a la, o sea, los conceptos de desarrollo melódico, que viste vos tenés un motivo y a eso le Sí, puedes hacer una retrogradación, una inversión, exacto. No una es más que eso. aceleración, claro. Exacto. ¿Cómo llamas eso? ¿Recursos retóricos? ¿Recursos musicales? Eh, para- no, o sea, no tiene un nombre o sea, elemento de desarrollo motívico, no tiene, Bien, ahora no, tiene un nombre para vos. El nombre que le vamos a dar es sí, este, operador. operadores, Listo, lo operadores. tenés para siempre, para toda tu vida. Mm, Operador. ¿Qué es mm, retrogradación? Operador de retrogradación. claro, No es más sí, recurso, no es más estrategia, ni técnica, ni nada. Es operador. operador, Te va a operador, salvar sí, de tantas situaciones y de tanta confusión. Son claro. operadores. Y tenés operadores en todas las capas. Tenés operadores entre capas. Tenés operadores que toman muchas capas al mismo tiempo. Operadores para tiempo. Tenés Mm, operadores de un montón. Yo hace meses que vengo tratando de organizar todos los tipos de operadores que hay para la poesía. O para el lenguaje estético en general. Y cuando lo tenga un poquito más clarificado, te los voy a compartir. Pero la idea es esta. mm, Vos tenés ideas, vamos a lo sencillo, ¿no? Tenés ideas, tenés emociones, tenés material. La palabra clave aquí es material. Tenés material mm, en tu mente y en tu corazón. Tenés un material que pide elaboración, que pide salir, que te inspira. Hay algo mm, adentro que se mueve. Bueno, esa es la fase de la concepción, ¿no? Tenés la mm, fase de la experimentación afuera, captás. La fase de la concepción adentro, concebís un hijo, la embarazada, 9 meses, y de repente algo tiene que salir. Bueno, y una vez que mm, sale, lo vas elaborando. Va al colegio, va a la universidad, lo vas educando, le vas dando operadores de transformación para adecuarlo a un género, a un estilo, a un auditorio, a tus propias ideas estéticas, etc. Querés contrastarlo, querés enfatizar esto, querés repetir, querés acá bajar la densidad textural, acá querés agregar más textura, te vinieron 3 voces más nuevas, o agregaste más personajes, o más imágenes, o lo que sea. Ya hacemos que estemos en música o en poesía. Entonces, mm, la palabra clave aquí es el operador. Entonces vos tenés ideas, ¿no? Tenés material adentro de tu mente y de tu corazón. ¿Qué haces con eso? Bueno, vas sintiendo, lo importante acá es la experiencia genuina, vas sintiendo y naturalmente te va diciendo, ah, es por acá. No estás pensando en un operador concreto, decís más bien, mm, quiero ver a dónde voy, qué se presenta, quiero habilitar un campo de, y esto también frase técnica, ¿no? Quiero habilitar un campo de emergencia de posibilidades estéticas y expresivas. Quiero habilitar un campo de emergencia que emerjan mm, posibilidades expresivas, lo que sale del autor, y estéticas, lo que impacta en un receptor. Primero mm, vos, ¿no? A ver, ¿qué claro, necesito sacar? Esa expresión. ¿Y qué disfruto que me llegue? Es impresión. La estética tiene que ver con la impresión, con el modo como impacta. En griego, mm, estética viene de aístesis, que es sensación, impresión sensible. Entonces, dejamos la palabra clave, expresión, para lo que sale del autor. Y dejamos la palabra clave, estética o impresión, para el modo como impacta en el receptor. Por eso, una idea musical o poética tiene que ser expresiva porque tiene que ser sincera, que salga de vos, pero al mismo tiempo tiene que ser mm, estética, que provoca un impacto de mm, intensidad, de profundidad, de transformación subjetiva, de que, wow, me transportó. Bueno, eso es estética. Es el modo como impacta en el receptor. Pero no sé si es tan expresivo de un autor, porque esto lo podría haber hecho ChatGPT, lo podría haber. Entonces, quizás le falta este núcleo de sinceridad, le falta consistencia mm, expresiva. Poder decir, ah, esto lo mm, hizo tal autor. Ah, ya sé quién es, porque tiene estos valores. Ah, o sea, tiene que ser mm, la idea fuerza, ¿no? El material de uno. Expresivo, que salga de tu corazón, para decirlo mm, metafóricamente, pero tiene que ser sí, estético, que llegue al corazón del otro. Si es expresivo, pero no es claro, estético, estás hablando y escribiendo para vos solo. Si es estético, pero no mm, expresivo, lo copiaste de ChatGPT, para decírtelo rápido. ¿Sí? Es claro, efectivo, pero no tiene sustancia, no tiene profundidad, no tiene autenticidad. Entonces, necesitamos las dos para que sea una gran obra, en equilibrio, mm, ¿no? Lo expresivo y lo estético. Ahora, teniendo esto en cuenta, son dos grandes parámetros. Vos querés que. Y este es otro concepto muy importante. Cuando veas el video, te invito a que tomes nota de estas palabritas claves que te van a ayudar mm, a crear la arquitectura de términos y mm, de nociones básicas que te van a permitir ampliar el pensamiento compositivo. Todo esto mm. no es simplemente palabreríos, son No, no, sí, operadores seguro. cognitivos para vos, ¿no? Mm, Para sí, que sí, sí, expanda tu sí. inteligencia creativa, tu
fineza en la elaboración de los claro, materiales, tu libertad compositiva, que tengas más opciones, porque mm, ves más. mm, ¿Se ve? mm. Porque no es Sí, solamente sí, lo que sí, sale sí, de la total. mente, es cómo manejas el lenguaje y hay que precisar tu conocimiento del lenguaje. Y para eso es Mm, muy importante tener lucidez y claridad mental. claro. Entonces, vamos a ir, a menos que tengas una pregunta previa, me gustaría que distingamos bien una pregunta básica que vos recién hiciste, ¿no? ¿Qué es capa y qué es operador? A menos que la tengas clara Mm. ahora. Sí, no, ya me quedó claro. ¿Sí? Ah, perfecto. Bueno, entonces Sí, yo sí, te sí. digo rojo. ¿Qué es? Sí. ¿Capa, valor o operador? Y valor, Listo, esa es la respuesta, valor. Si yo te digo saltar, ¿qué es capa, valor o operador? capa. ¿Estás seguro? ¿Capa, saltar? El verbo saltar. Ah, claro, entonces es un operador. Claro, ¿por qué? Porque cambio estados. Claro, Memoriza claro, esto. El operador cambia un estado. Tengo un claro, estado, claro, estas son las palabras claves para entender bien operador. Operador es una máquina. La máquina se alimenta con algo y saca un producto. O sea, hay una entrada mm, y una salida. Dos palabras claves. claro, Entrada y salida. mm, ¿Con qué la alimentás a la máquina? Con esto. ¿Y qué sale? claro. Términos técnicos, estado. La máquina, el operador es una entidad que Transforma, digamos. transforma un estado en otro. Transforma estados. Mm, mm, Si no hay transformación de estados, no hay operador. mm, El operador es una construcción sí, conceptual que permite ver qué estado está posicionado como punto de partida y cuál estado resulta de un operador. El operador de causa y efecto es clarísimo. Nosotros sabemos que es claro, yo por ahí pues, pensé saltar como, bueno, salta cerca, salta lejos, por ahí, Bien, entonces ahí tenemos eh, una capa distinta. ¿Qué dijiste? Cerca y lejos. ¿Qué son cerca y lejos? y valores de saltar, digamos. No, son valores de distancia, no de saltar. Ah, bueno, claro, está bien. Sí, Ahí, sí, pero ahí sí, está, ¿ves? Ahí estamos yendo bien a lo sí, 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 preciso no, de tu sí, sí, mente. Saltar es una sí, sí, sí. transformación de estado, de estar sentado, parado o acostado, porque puede haber diferentes Mm, estados de entrada, no importa. No importa el estado de entrada, lo importante va a ser qué va a salir de ello. Entonces, saltar es, mm, no importa la posición en la que estés, ahora vas a estar en el aire por un ratito. mm, Ese es el operador, ¿sí? De saltar. mm. Ahora, ¿cuáles son las capas que están interviniendo para que este operador opere? ¿Qué te parece? Eh, movimiento del cuerpo. Bien, esa es una capa. El movimiento tiene diferentes valores. Por ejemplo, estático dinámico, ¿no? Mm, Inmóvil o móvil. ¿Se mueve o no se mueve? Después mm, tenés también la capa, por ejemplo, la capa de superficie. Puede ser mm, valle o puede ser cima, cresta, o puede ser horizontal. mm. ¿Desde dónde O salto? puede, ¿No? puede También ser tenés la líquida capa también, altura. No solo salta distancia agua. horizontal, sino la capa altura. ¿Cuán alto Mm, salto? Ahí tenés valores, ¿no? mm, Eh, cero, poco, mucho o bajo, alto. Bajo, alto, cerca y lejos son dos capas distintas. Bajo y alto mm, son valores de la capa altura. Cerca y lejos son valores de la capa distancia horizontal, si querés. ¿Se ve? mm, Entonces ya distinguiste valores, que son los elementos de mm, capa, y no hay valores que compartan capas. Es decir, los valores son propios de cada capa. Yo no puedo decir mm, que el blanco es un valor de la capa altura, no tiene sentido. mm, Ni puedo decir que el naranja es un valor de la capa distancia. Naranja, mm, cada valor pertenece a una única capa. Después se va a mm, complejizar, no importa después. Pero ahora yo mm, quiero que pienses esto. Cada valor sí, sí, pertenece a una y solo una capa. Los operadores actúan sobre los valores, mm, por supuesto sobre la capa indirectamente, ¿no? claro, Pero uno no piensa cuando escribe, voy a transformar la capa a sentido. Sí, está bien, puedo claro, escribir lo que quiera, toda la obra de la humanidad. No, no, uno tiene que ir precisando. Voy a pero no, hacer que este no es la idea. personaje se mueva en diferentes direcciones para generar movimiento narrativo. ¿Se Mm, ve? sí, sí, Resumamos entonces, tenemos el concepto capa, sí, el concepto técnico concreto sería capa semiótica, porque mm, semiótica significa diferentes cualidades de sentido. Por ejemplo, en música tenés la capa semiótica que sería el timbre. El timbre es una capa, mm, porque vos podés mm, mantener la melodía pero cambiar de instrumento. claro, Otra capa es el ritmo. Vos podés mantener la mm, melodía pero cambiar el ritmo. Son las mismas exactamente, notas y la misma sí, secuencia, pero una dura más, otra dura menos. Pero mm, también podés cambiar, por ejemplo, la velocidad.
mm, manteniendo el ritmo, todo, pero lo haces todo más lento. mm, Y esas son las capas. Las capas tienen valores y los operadores actúan sobre esos valores. Sobre el mm, valor lento, si agregás, si aplicás, este es otro verbo importante, aplicar operador. El mm, operador no es que lo usás o lo consideras, no, no. El operador se aplica. O sea, cuando vos mm, aplicás un operador a un valor, te sale otro valor. Cuando mm, vos aplicás un operador a un estado, te sale otro estado. Incluso si mm, ese otro estado es el mismo estado. mm. ¿Cuál sería el operador? Cuya entrada es un estado y te devuelve el mismo estado. ¿Cómo lo llamarías ese operador? Y ahí me cachaste, digamos. Es sencillo. Sí, Imagínate que vos tenés una buena melodía y que tenés sí, que prolongar la nota. Estabas dudando sí, de si cambiar la nota o no, pero crea misterio si mantenés la nota. Entonces no la querés modificar. Llegaste a la solución correcto. de no modificarla. Pero para eso tenés que aplicar el operador que haga que la nota se mantenga, porque corrió riesgo de moverse en otras direcciones, ¿verdad? Ahí hay un operador. Mm. Hay varios, de hecho. Es el operador Ah, de conservación. ah, yo iba a decir prolongación ahí, pero. También, sí, perfecto, es lo mismo. El operador de prolongación es un suboperador de conservación. O Ah, sea, ah, prolongar presume conservar, ¿verdad? mm, claro, claro, Pero también puedes claro. conservar, no prolongando, sino repitiendo. En vez de decir, Sí, sí, pensé ta, en eso. puedes hacer ta, ta, pa, pa, pa. Estás conservando la nota, Sí, pero en una la prolongás y en otra la repetís. sí, por O ejemplo, sea ahí que sería cuando reexponés. O sea, vos presentás un material, lo desarrollás y después reexponés el material inicial. A eso es veces lo haces, repetir, exactamente. a veces lo haces tal cual. O sea, pasaron un Exacto. montón de experiencias y después cuando aparece eso que apareció al principio es otra experiencia, pero sin cambiarle nada. O sea, Es muy interesante lo que decís. Desde el punto de vista, mm, acordate que el sistema poético o el sistema creativo tiene tres capas, ¿no? O tres dimensiones, tres estratos. El compositivo sí. Los otros está dos en creo que no el. lo dijimos. ¿Cómo? Los otros dos me parece que no lo mencionamos. No llegamos a Compositivo, mencionarlo. textual y del receptor. Ah, Sí, los mencionamos. El sí, compositivo, sí, del sí, sí, compositivo, el del texto y el del receptor. Los tres. sí, 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 Acordate. sí, 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 sí. Autor, texto y lector. Son tres sistemas. Cuando Mm. vos decís la Sí, sí, no, reposición hablaste de cada exacta, uno, sí. la reposición Hablaste de exacta, cada uno. claro, la reposición exacta en realidad es exacta Mm, en el plano textual. Porque claro, si vos claro. te metes en el cerebro del lector o del receptor, tiene en su memoria Mm, la diferencia que ya escuchó, por lo tanto no va a escuchar lo mismo. mm, En el texto es exactamente lo mismo, pero su sí, memoria hace que no lo claro. interprete igual. Y eso hay que Mm, tenerlo en cuenta, porque en realidad mm, nunca estás repitiendo como mm, experiencia, porque siempre mm, está la memoria de lo que recién escuchó el receptor. Entonces hay que tener en mm, cuenta también cómo se constituye la experiencia de recepción del material estético. No es solamente lo que yo pongo en la mm, hoja, es la claro. experiencia que yo configuro en quien recibe esta hoja. Hay que pensar no solo en la hoja, sino en la configuración de la experiencia. Este es otro concepto muy Mm, importante para mm, registrar. Vos diseñás experiencias de consumición de claro, objetos estéticos. No solamente claro. configurás el objeto estético, configurás el No, no, cerebro y el igual. corazón de quien lo está consumiendo. Claro, O sea, claro, tenés que sí, tener en sí, sí. cuenta la memoria, sobre todo, y las expectativas. Vos introducís en Mm, el texto operadores de memoria y operadores de expectativa y operadores de disfrute local, ¿no? Y mm, otros operadores. Pero es como un cirujano. El compositor, el autor es un cirujano, no del texto, de la mente del otro. El de texto la es un experiencia, dispositivo claro. para entrar a la mente del otro, claro, la experiencia. Vos sos Mm, un configurador de experiencias lectorales. mm, Pero necesitas el texto como medio. Como no claro. somos telepateutas, no somos telepáticos, no podemos hacer telepatía, necesitamos un instrumento de mediación. Bueno, ahí está el texto. Si no existiera el texto, con el pensamiento ya le doy la obra que quiero expresar. Y listo, pero Claro, no funciona. Entonces claro. hay que reducir el predominio funcional del texto. En realidad el texto es una parte. La Mm, última parte es qué experiencia se diseña en el receptor. Porque si claro. no tenés en cuenta eso, va a haber un desfasaje. Quizás vos querés decir una cosa y te conformás con lo que vos sentís cuando lo lees, pero hay toda una cobertura de experiencias posibles que no aprovechaste. Y por lo tanto tu Mm, material pierde poder estético.
Podría haber sido más No, sí, intenso, más profundo, más complejo, eso más sí denso. la cuestión del receptor siempre yo lo pensaba de esta manera, o sea, un poco lo que vos decís, eh, yo tengo que cuidar qué estoy poniendo en la mente del otro. Yo en la mente del Exacto, otro, en los oídos del otro estoy poniendo esto. ¿Viste? Por más que sea exacto, una necesidad mía de expresar algo, pero así todo, este, hay un alguien que va a recibir eso. Bueno, cómo está recibiendo, cómo recibiría eso? ¿No? tal cual. No, eso sí, eso siempre lo tuve, siempre fui cuidadoso en ese aspecto. Bueno, buenísimo, entonces te resulta más fácil. Sí, sí, sí. Muy bien. Pero igual, lo que vos decís es mucho más pormenorizado, ¿no? Eso está bueno. Pero es lo mismo, es decir, es Ah, simplemente cuán profundo va yendo de a poquito, pero es la misma tierra. mm, Ahora, yo me quedaría para que fijes bien estas nociones operativas. No son conceptos para entender nada más. Son mm, realmente instrumental operativo. Te va a ayudar a ver con más mm, claridad y a operar con más claridad. Porque yo lo viví, yo lo descubrí mm, y yo lo apliqué y funciona. mm, Entonces, mm, distinguir capas semióticas, ¿no? mm, Siempre que digamos capa, estamos diciendo capa semiótica. ¿Por qué semiótica? ¿Y por qué no solamente el sentido? Puede ser cualquier otra. Puede ser el timbre, mm, en música, por ejemplo. En poesía puede ser el acto mm, de habla, puede ser el diseño gráfico, puede ser la mm, sonoridad, qué palabras usás para la sonoridad, el rima. mm, Son capas semióticas, es decir, diferentes tipos de signos van a provocar diferentes efectos mm, cognitivos y emocionales, afectivos. Entonces, trabajamos con diferentes capas semióticas. Acto de habla, sentido, sintaxis, sonido, diseño gráfico, todas esas son capas semióticas. La palabra mm, semiótica no engloba más que heterogeneidad de sustancias que tienen la mm, capacidad para provocar emociones e ideas. Bueno, a ver, vos podés provocar una emoción o una idea por medio de un ritmo, por medio de un timbre, por medio de un claro, silencio, por medio de múltiples mm, capas. Y la idea es que todas trabajen orquestadamente, ¿verdad? No mm, que hagas una cosa en una capa y de repente estás, por no cubrir con tu conciencia y tu control, otra capa, la otra capa te estás jugando en contra, te estás contrarrestando el efecto mm, estético que querías lograr. O sea que hay que prestar atención y aplicar gobernabilidad sobre las capas, porque si no podrías estar mm, eh, inhibiendo tu propia influjo estético en el material. ¿Se ve? mm, Bien, quisiera entonces que tengas bien claro el concepto de capa semiótica. Capa es un conjunto de valores homogéneos. Actos de habla, por sí, ejemplo, declarativo, dubitativo, interrogativo, son todos homogéneos, ¿no? Una mm, capa, un conjunto de valores homogéneos. Color es una capa. Valores homogéneos, ¿por qué homogéneos? Porque pertenecen a la capa. Blanco, claro, negro, amarillo, son todos valores de la capa. Cada capa mm, tiene su conjunto de valores y no lo comparte con otro. Si no estamos hablando de un grupo funcional de capas acopladas. ¿Se ve? mm, Por ejemplo, que siempre que sea blanco, que salte. Que siempre que sea amarillo, que baje. O que siempre que sea, vuelvo a la tonalidad, por ejemplo, do mayor, bueno, que sea do mayor. Pero si voy a mi, que no sea mi mayor, que sea mi menor. O sea que siempre que voy a la tonalidad de mi, siempre va a ser mi menor. Porque quiero un modo menor para la tonalidad mi. Ah, bueno. O siempre que vayamos a tono menor, que aparezca la flauta. Ahí ya tenés acople, porque estás estableciendo un mm, criterio de acoplamiento de capas. Capa timbre mm, acoplada a capa modo. Modo menor, igual que aparezca el violín o la flauta. Si modo mayor, que no aparezcan o que aparezcan, es indiferente. ¿Sí? Bueno, entonces, para responder a tu pregunta, esto es capa, esto es operador, esto es valor. Hay tres cosas que hay que distinguir muy bien. ¿Qué es capa, qué es operador y qué es valor? ujú. Vos me dijiste que ya lo aprendiste, entonces yo quiero poner a prueba tus conocimientos. Decime vos ahora, De- balance, ¿qué de- es? balance, eh, me quedé Ah, ahí, estás dudando, ¿eh? sí, sí, Mirá, porque fíjate acá, el yo te ayudo. banal, Esta es la entrada, mirá. Acá hay algo que entra, ¿sí? entonces Esta- un operador, ahí está. ¿Cuándo un vas a aplicar operador, balance? Cuando hay algo que no está balanceado. claro, claro, Bueno, claro, mirá qué fácil que salió. ¿Ves? sí, Esta es la entrada, colocas algo en la entrada claro, y acá te sale una salida. Por ejemplo, si pones un circulito, acá te sale
un cuadradito. O sea que aquí el Sí. operador es el operador de cuadratización. Acá puedes poner un triangulito, podés poner una recta, lo que sea, no importa lo que entra en general. A veces sí Mm, importa lo que entra, ¿no? Acá mm, no. Acá tenemos una entrada libre. Pero lo que sí va a salir siempre es un cuadrado. ¿Sí? Entonces, la función se llama, la puedes poner acá, ¿no? Este es el operador, ¿ves? Operador de cuadratización, es decir, convertir en cuadrado, ah, lo que sea. mm, ¿Se ve? Entonces, si yo acá lo mm, cambio si yo lo cambio de nombre, ¿qué tengo? Bueno, balance voy acá a poner operador de balance. Ahora, el operador de balance va a seleccionar algo, no va a seleccionar rojo, no mm, va a seleccionar elementos que no tengan balance. O sea, va a seleccionar mm, caos, asimetría, descompensaciones, todo ese tipo de cosas va a seleccionar. O sea que balance va a tomar cosas que son negativas, por así decirlo, ¿no? Que mm, necesitan elaboración, pero esas cosas negativas tienen una cualidad que comparten, ¿no? Falta de mm, proporción, falta de simetría, falta de conexión, falta de articulación, falta de distribución de mm, pesos o lo que sea. Pero lo que va a salir claro, acá es un balance. Ah, ahora si tengo 3 a la izquierda, voy a tener 3 a la derecha, está balanceado. O si mm, tengo 5 en uno, en el otro voy a tener -5. Ah, está balanceado. Ya mm, sea por identidad o por contraste, lo que sea. Vos mm, definís acá parámetros después de cómo querés que sea el balance. Para un autor, el claro, balance significa una cosa, para otro significa otra cosa. Entonces vos acá mm, configurás la matriz de cómo opera esta máquina. Pero es una máquina. Y en tanto máquina mm, va a producir un producto que es balanceado. Para uno, el balance será una cosa, para otro es otra cosa. Pero esto es cómo vos calibrás, ¿no? La matriz. No mm, importa eso. Eso ya es más detalle, no interesa. Lo que sí importa es que sepas que si algo entra, algo va a salir sí, y hay una claro, causa que produce esa transformación. Esa causa es el operador. mm, Lo que llamás recurso o herramienta, todo eso se engloba chao, bajo una palabra más fácil, operador. operador. Operador de. Entonces, tenés operador de balance. Si podés, le pones el sion al final o no. Operador de Mm, balance. Operador de. Sí, así nosotros no tenemos sion en balance, ¿no? Tenemos balancización. No importa. claro, Operador de balance. Porque balance mm, indica el estado final. Si yo digo mm, la cosa está en claro, balance, no estás aplicando al claro, operador, estás distinguiendo el valor final resultante, ¿verdad? Por eso hay ambigüedad. mm, Pero bueno, no ah, importa, ah, perfecto, ¿no? Operador de balance produce un producto en balance. mm, Operador de cuadratización produce un producto que se llama, que es cuadrado, ¿no? mm, Operador de color, no, a menos que vos tomes algo que no tiene color y le des color. Entonces, el color puede funcionar como capa en un punto de vista, pero desde otro punto de vista puede funcionar eh, como operador. operador. Claro, a ver, para no confundir, pensemos que en realidad todo tiene color, por lo tanto, color es Mm, una capa. Lo que haces es cambiar un color mm, por otro, ¿verdad? Ahí sí, simplemente color es una capa, no es un operador. Pero suponete que tenés un cuadro en blanco, y bueno, ponle un poco más de color. Entonces agarrás el operador color y agarrás todos tus pasteles y le pones color al lienzo blanco. En realidad sería el mm, operador de pintar, no tanto el operador de colorear, porque ya el claro, blanco es un mm, color. Simplemente está mm, sustituyendo el blanco por otro color, mm, siendo blanco un color. Por lo tanto, no es capa. mm, Perdón, por lo tanto, no es valor, es capa. mm. Contraste ya sabés, ¿verdad? Contraste un operador. Exacto, muy bien. ¿Con qué se alimenta contraste? Y claro, vendría a ser como pariente de balance, ¿no? O sea, tengo algo con una característica dada, con cierta recurrencia y el contraste es una Bien, ahí alternativa lo a esa dijiste. recurrencia. Perfecto. Identidad es la entrada. Y la salida va a ser Mm, contraste. Y el nombre del operador es contraste. Operador de mm, contraste produce contraste. ¿Con qué se mm, alimentan? ¿Cuál es la entrada? Bueno, una identidad. Yo te mm, digo, ayer, repito la palabra, apliquemos contraste. Ayer, coma, hoy. Ah, ahí hay contraste. Y hay contrastes mm, en todas capas. ¿Sí? ¿Cuál mm. es el contraste de un contrabajo? Quizá un El violín. violín. Mm, Claro, ¿cuál es el mm. contraste de una sola voz humana? El coro. Ahora, ahí está. Entonces vos fijate que cada valor te podría dar una indicación de cómo se vive la experiencia de un contraste posible. Bueno,
uno ve que es la cantidad de personas que cantan, le agrega más tesitura, ¿no? Tesitura no, más Mm, textura. Estás mm, densificando la textura. ¿Sí? Énfasis. ¿Énfasis qué es? La O es de operador, la C es de capa. ¿Énfasis qué va a ser? y ¿Una capa, un énfasis es operador o un un valor? operador también, Perfecto. ¿Por qué? porque ¿Con qué se alimenta? Entrada y salida. eh, o sea, yo tengo algo ¿Cómo es? y eh, por ejemplo, tengo un fragmento melódico y quiero que ciertas figuras lleven una constante. Entonces, por ejemplo, que quede colgada, o sea, va como saltando, pero la nota más extrema es mi, mi, y entonces eso después lo voy replicando eh, en lo sucesivo. Digamos. Muy bien. Que se destaque, ¿no? Claro, O sea que vos tenés como entrada, pensá en estas palabras, entrada, operador, salida. Hay salir, un entrar antes, hay un operatorio. durante y hay un después. La entrada entonces es algo plano, ¿no? Si ves la pantalla ahí, es algo plano. Claro. Y aplicás el operador como una flecha que presiona. Este es el operador que va a Mm, generar un efecto acá. Y entonces el resultado va a ser así. ¿Se ve? mm, Acá tenés el énfasis. Pero ¿cuál es el alimento? El alimento es lo plano. Lo plano se convierte mm, en algo que no es plano. O sea que acá hay, esto es la huella de que hay un operador que se aplicó mm, previamente. Entonces, es más, vos podés mm, analizar tus obras y ver todos los operadores involucrados. Haces la genealogía de tu propia obra, a ver cuáles son los operadores que mm, están operando en la genética, es decir, en el contexto previo de producción. ¿Qué puedes deducir de esta obra? ¿Qué operadores se aplicó? Y más, con otros mm, poemas o otras obras de otros músicos también puedes hacer lo mismo. A ver, identificar a partir de la estructura los operadores que la generan la estructura. ¿Se ve? Esto es re interesante para explorar. Esto te invito mm, a que lo pienses así. Si este es el material estético final, un texto, ¿no? Acá está el inicio y acá está el fin, o si querés una partitura, mm, ¿no? Y acá están los compases, inicio, fin, si querés sinfónica, acá tenés todos los instrumentos, la lectura va así. Bueno, debajo vos tenés el proceso compositivo. Este es el texto, pero este es el proceso compositivo. El proceso compositivo tenés subidas, bajadas, idas al pasado, idas al futuro, y de vez en cuando se materializan y te arrojan una información al texto, a la superficie del texto. Pero vos a partir de la lectura del texto podés ir abajo a las capas subyacentes del espacio compositivo y extraer para vos operadores. ¿Se ve? mm, sí. Bien. Jerarquía, ¿qué es? Y jerarquía intuyo también que es un operador. Exacto, le das profundidad, ¿verdad? Claro, Distinguís qué es idea principal y qué idea secundaria. claro. Muy bien. Después, Operador, movimiento, ¿qué es? eh, y ahí por lo menos como lo pienso, no sé, tal vez una, una capa, pues Es como, una capa. Sí, porque vos tenés valores. Puede ser lento, moderado o rápido, o rapidísimo. no, pues es como lo que va surgiendo y de qué manera eso se está moviendo, y es como que no tengo tanto control Es el en el, espacio donde ocurren claro, las cosas. Y aparte, claro, la clave es esta, hacerte esta pregunta. ¿Cuáles son los valores? Tres valores al menos, podría ser. Al menos dos valores de movimiento. Decime dos tipos de movimientos opuestos. ¿Cuáles pueden llegar a ser? y rápido, lento. Bien. La palabra movimiento es un poco confuso. Obviamente que está muy Mm, estabilizado en música, ¿no? Pero en realidad estamos hablando de sí, velocidad. sí. La velocidad es una capa. Sí, igual también, o sea, yo lo pienso, o sea, eso como en la cuestión de valores rítmicos por ahí, pero a veces eh, el movimiento armónico hace que la música se mueva de otra manera, que puede ser.
no de la misma manera que está escrita rítmicamente. O sea, por Ah, ejemplo, bueno, si pero hay, tú... ojo, hay que distinguir ahí. Si uno habla Mm, en música de movimiento, sin más modificadores, estás hablando de la velocidad de la música. Alegreto, mm. allegro, moderato, etcétera. Eso es Ah, movimiento. bueno, Si sí, vos, sí, sí, si sí, vos sí, usás sí, la ok. palabra Sí, movimiento de una manera más técnica o más personalizada, entonces tenemos que precisar de qué estamos hablando. Son entidades distintas. mm, Una cosa es la ajá, velocidad de toda la obra claro, y otra cosa es la velocidad de alguna capa. Vos ahí estás distinguiendo mm, la velocidad de la mm, armonía, el modo cómo mm, se va armonizando. Bueno, quizá puedo mantener más tiempo cierta tonalidad, después mucho menos tiempo otra tonalidad nueva, después un poquito más. ¿Y eso qué significa? Ese es el ritmo armónico. ¿Cuánto mm, duran y cómo se suceden esas duraciones? Si hay pausas o no mm, en el tiempo. ¿Cuánto duran y qué velocidad tienen? Básicamente hay que ir mm, exactamente al punto matemático que mm, genera ajá, la entidad. Velocidad es una cosa, duración es otra cosa. Entonces, ¿cuánto mm, dura y a qué velocidad va? claro, A veces puede ser lo mismo, ¿no? Porque no puede durar mucho y tener una velocidad alta, ¿no? Lo que dura mucho claro, tiene una velocidad baja y lo que dura poco tiene una velocidad alta, podríamos decir. Entonces, mm, puede haber una isomorfismo, es decir, pueden ser dos maneras de acceder al mismo fenómeno. Pero es mm, importante, por ejemplo, distinguir entre cuánto dura una nota y a qué velocidad va la sucesión de notas. Son dos nociones diferentes. ¿Sí? Obviamente que están interrelacionadas, porque no puedo, como te decía, no hacer una sucesión rápida y que todas las notas duren mucho. No. mm, Sucesión rápida, duración breve. Es así de simple, es una cuestión ontológica. Entonces acá estamos distinguiendo varias cosas. Una cosa es la velocidad y la duración en una capa, y otra cosa es la velocidad y la duración en otra capa. Armonía es una capa, melodía es mm, otra capa, ritmo, mm. no, ritmo no. En ese sentido, ritmo y movimiento estarían Figu- absorbidos, ¿no? Figuración, figuración podría ser, Ah, bueno, la figuración, figuración tiene que ver con la figuración. duración del valor de las notas, ¿verdad? Sí, 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 sí. Bueno, entonces ahí ya estás distinguiendo el mismo. Hay dos operadores acá. Operador de velocidad, no, perdón, es una subcapa Claro, velocidad. Es una subcapa de movimiento, si mm, querés, ¿no? Y el operador sería acelerar o ralentizar, ¿no? Entonces vos mm, ahí tenés simplemente dos operadores. O si querés, un mismo operador, regulador de velocidad. Y entonces subir la mm, perillita alto o bajar la mm, perillita bajo. Si vos pensás realmente en quiero desacelerar, entonces estás usando el operador de ralentización. Pero en realidad lo que estarías mm, usando sería una pauta de reducción aplicada al operador velocidad. ¿Sí? mm, Entonces acá tenés algo muy interesante. Vas a ver que a veces alguna capa hay que distinguir subcapas. Cuando uno habla de mm, ritmo en general, hay que ser muy preciso. Una cosa es la velocidad de la sucesión, otra cosa es la duración de las notas, ¿no? De los valores. mm, ¿Y eso en qué? ¿Es el valor de las notas o es el valor de la presencia armónica homogénea? ¿Cuánto dura la tonalidad do mayor? Dura 5 compases, pero ¿cuánto dura este segmento melódico? Un solo compás. ¿Y cuánto dura esta nota? Es una blanca. Son niveles diferentes. Ahí viene mm, otra cosa muy importante, que ya no es una capa. La introduzco simplemente para que veas un poco la dimensión, pero no la vamos a desarrollar hoy, que tiene que ver con el nivel de escala, de granularidad, de lo más pequeño a lo más mm, grande. Una nota es pequeña, una sinfonía completa es grande, la granularidad es distinta, el nivel de grano. Más, mm, más granos, más como una pantalla, ¿no? Cuanto más granos, más mm, píxeles, más definición. mm, Menos grano, menos píxeles, menos definición. Tu mirada mm, compositiva puede ir a lo micro o a lo macro. Vas a lo mm, macro para ver la invariante y el sentido general, pero vas a lo micro para introducir las microexperiencias interesantes que van construyendo el flujo de experiencia mm, estética. Sí, pero no hay que perder de vista el bosque, porque si te perdés en la hoja, claro, después te perdés en todo el bosque, claro, ¿no? Hay que sí, tener la mirada de bosque y la mirada de la hoja. Bien, claro, patrones. Patrón es un operador, ¿verdad? sí, Fraseo puede ser un operador, y, también es un producto, ¿no? mm, Lo ponemos sí, como operador de fraseo. Acentos. Acentos pareciera ser una capa, ¿no? Porque vos podés tener algo muy acentuado o algo inversamente acentuado. Es decir,
Si está claro, todo fuerte, pones una débil, ese es un acento, por contraste, ¿no? sí, sí. Función formal, bueno, la misma palabra te lo dice, operador y función es un operador. Ahí lo que había puesto, eso lo había visto en forma. Si vos tenés una frase y si esa frase funciona como introducción o si es desarrollo o si es una extensión. Ahí puse, fuera de las negritas puse eso. Está bien, Eh, sería operador de forma ahí, compositiva. ahí no, no sería capa eso. Sería la capa, sí, acá hay que distinguir dos cosas. Una es el operador que genera la transformación y otra cosa Mm, es el espacio al que pertenecen esos valores. El espacio ah, al que pertenecen esos valores es forma, forma musical, claro. por ejemplo, o componentes de forma. Un Mm, sujeto, una transición, un puente, son todos elementos formales, bloques constructivos. Elementos formales. La capa podría llamarse elementos formales, mm, morfología. Son formas ah, que generan sentido, ¿no? mm, Morfología semántica, si querés. No es lo mismo una mm, introducción que una coda. claro, No es una cuestión solamente de forma en general, porque también claro. se usa la palabra forma para muchas cosas, entonces pierde sentido. Sí, La forma sonata. Sí, pero dentro de la forma sonata tengo microforma. Introducción, mm, desarrollo, conclusión, coda, puente. Y entonces que todo forma, y sí y no, no tiene sentido entonces. Entonces hay que mm, distinguir ahí. El género musical es una capa, ¿no? mm, Ese sería la invariante. Cuando vos escribís una obra, hay una capa que no se toca. Elegiste el género, ya está. A menos que juegues con mm, géneros, ¿no? En una misma obra. mm, Pero esa no se toca. No hay un operador que vaya a transformar y te genere otro género. Pero sigue siendo una capa, por más que no la toques. La usás, pero no la transformás. Ahora, dentro del género tenés, por ejemplo, morfología, semántica interna, elementos formales, introducción, mm, desarrollo, coda. Y a eso sí, vos tenés una idea y no sabés si querés que sea coda o si querés que sea puente. Si es muy importante, mm, no va a ser puente, va a ser idea mm, principal. Si no es tan mm, importante y tiene elementos de diferentes ideas, y es más candidata a que sea puente. Bueno, entonces la tengo como puente en mi espacio compositivo. No la escribí todavía, la tengo acá, ¿no? Sobrevolando mm, o la escribo en un borrador y después veo dónde la pongo. Entonces, mm, eso sí, funciona, función formal. Es un poco vago, ¿no? Porque no precisa. mm, Pero si vos lo entendés, está perfecto. Lo importante es lo que te funciona a vos. mm. Bueno, a ver. Ah, voy a tratar de llegar, pero ahora tengo otro alumno. A No, ver, o temporalidad. Pero para que si tengas no, sí, decime. si no, poner en estos días vuelvo a reclasificar esto y la clase que viene me decís si está bien o no. Sí, ¿y sabes qué te recomiendo? Que puede ser útil. Eh, que practiques leyendo. Cuando escuches Mm. música, por ejemplo, trata de rastrear y extraer operadores. Ah, mira, acá hay un operador de continuidad. ¿Por qué? Porque continúa. Y te pones a pensar, a ver, el compositor o el poeta, a ver, ¿qué habrá pensado en este momento? Capaz que se le ocurrió cortarla, pero después pensó, y te No, imaginas, sí, a ver cómo eso, hubiera sido tu pensamiento, ¿no? no, con la música sí, eso lo hago todo el tiempo. Ah, bueno, ahí Eh, está. lo que sí por ahí es como intuitivo, ¿no? O sea, me imagino Funciona igual. me Funciona imagino igual. esos El punto es que escenarios. puedas extraer elementos que te sirvan a vos. No solamente Sí, sí, no, disfrutarlos, sino apropiarte, sí, sí, sí. perdón. Sí, no, muchas Bueno, veces joya. pienso, o sea, de dónde pudo haber venido, no tanto para explicar lo que escucho, sino como para este, adquirirlo yo, ¿no? O sea, como decir, bueno, entonces, de manera tal que si a mí se Bueno, me eso. presenta una situación similar, puedo aplicar algo de eso, digamos. Tal cual. Muy bien. Bueno, sí, mira. Acá son algunas de las. Esto lo saqué de la Real Academia Española, un sitio web. Es Ah, público. sí, lo vi. Y bueno, tenés seis, básicamente, para cerrar el tema de actos de habla, Mm, sin profundizar demasiado, ¿no? Pero para que tengas un esquema sí, básico, como primera aproximación, te recomiendo que te memorices esto. Y que lo practiques, que juegues, que te diviertas mm, con eso. A ver, se me fue. Acá. Entonces.
El orden sería este. Ajá, acá. Primero, la declarativa, ¿no? Es la más intuitiva. Mm, Primero, la declarativa. Después, dudas un poquito y entonces te viene la interrogativa. mm. No, perdón, la interrogativa no. La dubitativa que está abajo. ¿Ves? Dudas. Entonces, para que lo Sí. memorices en orden, así sea más fácil. No estás seguro en una idea declarativa. Después dudas un poquito, pero no la Ah, abandonás. Dudas un mm, poquito, no estás tan seguro. Entonces pasás a la dubitativa. Después dudás mucho más y ya directamente no sabes si sí o si no. Interrogativa. ¿Sí? Y sí. ahí termina un pequeño tramo. Declarativa, dubitativa, interrogativa. Después pasás a las cosas que tienen que ver con el corazón, para que Mm, lo entiendas y lo memorices ah, más fácilmente. claro, sí, sí. Primero tenés un deseo, sería el punto 4. Tenés un deseo, Ahí desiderativa. rápido. Después aumenta tu deseo, es demasiado. Querés gritar que estás Mm, feliz, exclamativa. mm, Estás tan feliz que vos le pedís a los demás que sean felices como vos. Exhortativa, mm, mandato, petición, 6. Entonces, el grupo de la mente y el grupo del corazón. El grupo de la mente, estás mm, seguro de algo, dudas de algo, te preguntas de algo. Y después, mm, deseas algo, deseas muchísimo algo, y después le pedís a los otros que lo hagan porque vos ya lo deseaste. mm, Primero deseas y ah, después haces que los otros hagan algo para tu deseo. Y ahí tenés mm, declarativa, dubitativa, interrogativa, desiderativa, exclamativa y exhortativa. Memorizátelo, acá tenés los ejemplos y acá bien. tenés distintos tipos, actos de habla, ¿ves? Afirmar, prometer, amenazar. Es una lista finita, ¿no? Incompleta, por supuesto, pero te da Mm, una arquitectura sólida como punto de partida, mm, ¿sí? Y esto ya lo podés proyectar, por ejemplo, a canciones que tengas para mejorarla, o además te recomiendo reconocerla en poemas que leas o en canciones, mm, y ver cuál es la función expresiva que tiene. No es lo mismo afirmar que amenazar, ¿verdad? claro. El color emocional es otro. Sí, sí, Felicitar sí. y pedir es diferente, y sin embargo es la misma modalidad, son actos de habla diferentes. Mm, Si vos tenés una idea, este sería este sería el algoritmo, ¿no? O el procedimiento. Vos tenés una idea, muy bien. Tenés aproximadamente 6 por 3, 18. Tenés 18 posibilidades de expresar eso. ¿Vas a afirmar? mm, ¿Vas a negar? ¿Vas a prometer, amenazar, preguntar? Está soleado, afirmación. Te prometo que mm, mañana va a estar soleado, promesa. Ojo que mañana no va a estar soleado, ¿no? Amenaza. Pregunta, ¿estará soleado mañana? ¿No viste que está soleado mañana? ¿Cómo nos vamos a quedar en mm, casa? Hay que salir a disfrutar. Pedir, mm, sol, ¿podría salir esta mañana? Así puedo correr temprano. Podés pedir mm, cosas a cosas inanimadas y eso genera poesía, ¿no? mm, Dar una orden a las estrellas. Estrellas, les ordeno que bajen a la tierra y que iluminen la noche más cerca de mí. ¿Qué mm. sé yo? Puedes inventar, pero estás usando los actos de habla como operadores. ¿Se Mm, ve? Son operadores los actos de habla. Son operadores que toman tu idea y te claro, dan un acto de habla, una idea más claro, elaborada. ¿Sí? claro. Bueno, buenísimo. ¿Te gustaría hacer una pregunta o te gustaría comentar algo? Vamos a dejar acá. No, no, lo que sí, preguntar si seguimos analizando el texto en la próxima ya, ¿no? Eh, A ver, si hace dame un falta segundo. eso, Dame un segundo que me está sonando una alarma y no la puedo apagar. Perdón, ¿eh? sí. No sé de dónde salía. Ahí está. Sí, la dinámica es así. Podemos seguir avanzando sobre tus textos como punto de partida para ver operadores, capas. Lo tomamos como Ajá, modelo ah, de aprendizaje. sí. Eso va muy bien. A menos que vos quieras trabajar textos puntuales donde tengas preguntas, dudas o quieras mejorar ese texto concretamente. Ah, Hay dos caminos. ahí está. Mejorar el texto en sí Sí, o usarlo como y plataforma de aprendizaje. duda, por ahí era, viste que, o sea, con este material que empieza a experimentar, eh,
lo ponemos a corrección o es algo que decido yo? Es algo que vos quieras decir. Mirá, yo estoy acá para ayudarte en el camino que vos quieras. El Ah, punto principal sería que vos aprendas cada vez más claro, y también que mejores tus textos. Pero en la medida en que claro, vos mejores con tus competencias, naturalmente van a mejorar los textos cuando los revises. claro, ¿Podemos verlo en claro. clase? No, eso lo manejás vos como vos quieras. Material todavía Sí, ahora tenemos. sí. Las dos canciones ¿Cómo? que vos me enviaste las tenemos todavía para seguir. Si querés Sí. trabajar un texto puntualmente, me lo envías siempre por correo, 2 días antes, un día antes, y vemos Ujú, eso puntualmente. Y todo parte de tus objetivos y tus preguntas. Durante los 15 días te recomiendo que te hagas una lista de preguntas. Pueden ser 10, sí. 20, 30, las que quieras. Y yo voy tratando Ujú. de responderlas todas en la clase. Y ya te queda el video grabado. O Sí, dudas, no, aclaraciones. así de las preguntas medio que tenías, como que ya me respondiste ¿Sí? unas cuantas. Sí, sí, sí. Bueno, cualquier cosa, si Eh, hay una urgencia dentro de los 15 días, me escribís y te respondo. sí. Eh, ahora, con la corrección, poner estos textos nuevos, así que, por ejemplo, dijiste el acto del habla, tomar una idea y pasarlo por los operadores. O sea, si yo quiero que lo corrijas o que lo mires, Todo lo subís al eh, correo. lo Y me mando, decís, esto para ver en aclaro que, clase. Sí, me decís, esto para ver en aclaro clase. ahí, ah, ahí está. Bueno, Todo lo que quieras que hagamos en clase, me lo envías antes. ah, Envíame, si podés, un solo correo, una sola vez, 2 días antes y listo. O un día antes. 24 horas ah, mínimo. Así yo puedo sí, organizar en carpetas. Me mandás claro, todo en un solo documento mejor, así no está diseminado. Si ves que ah, tenés una lista ah, de preguntas, una lista de poemas que quieras revisar, bueno, ten en cuenta que quizá por el espacio de la clase no nos vamos a poder ver todos, pero claro, no, si no, vos ves sí, lo que vos querés que hagan cola pendiente, lo dejás ahí y lo vamos viendo. A tu ritmo, sí, lo que vos necesites. Pero sí, todo sí, por correo. buenísimo. Clase. Me decís, che, Lisa, vamos a ver esto, listo. Vos programás tu Ah, clase. Igual ah, por bueno, defecto seguimos con el texto que vos enviaste. sí, 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 sí. Bueno, listo entonces. ¿Qué te Bueno, pareció? genial. No, genial, mortal. ¿Sí? Ah, bueno, está buenísimo, sí, 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 sí. Sí, Si en pues, algún momento sentís que necesitas estímulo o orientación para avanzar en estos 15 días, me decís y yo te puedo compartir material o te sugiero por dónde ir, o si tenés alguna duda de por dónde voy, ahora estoy un poco perdido, no te preocupes y lo manejamos por correo, así sentís acompañamiento. buenísimo. Sí, igual ya siento que es un montón igual, ¿eh? No, bueno, bueno. Estoy- Sí, Bueno, sí, pero sí, tampoco no, te estoy. pierdas, no te pierdas en el Ah, bosque, ¿eh? bueno, Acordate, es muy importante está bien. que aprendas a distinguir capas, que sigas extendiendo la lista de operadores, ¿no? Mm, Y que vos empieces a jugar, a ver, este material le opero esto y me sale esto. Y si aplico un operador sobre esto que salió, ¿qué pasa? Y si aplico otro operador, y vas viendo a ver qué mm, pasa. Ahora, ¿te sí, surgió el interés de actos de habla? Bueno, probá crear material mm, usando todos los actos de habla que están ahí en la página. mm, Y listo. A sí, ver qué interesante esto. Empezá a inventar quizás sin estar inspirada y de repente algo te inspira. mm, ¿No? O podés sí, jugar con otros poemas y vas mezclando, agarras un poema y le cambiás los actos de habla, o elegís 7 actos de habla y los vas distribuyendo. A ver, estaría bueno terminar con una pregunta, o con una claro. orden, o Mm, con una negación. mm, Eh, Fíjate la función expresiva y también el impacto estético que provoca los diferentes actos de habla. Y es mm, importante también tener una visión general a medida que uno va avanzando, pero también darle tiempo a que el cuerpo, la mente, consolide una experiencia de aprendizaje. mm, No es demasiado productivo querer saber todo rápido, sino darle tiempo a no, que los operadores se asienten, ¿no? ¿Cuáles son claro. estos 6 bits? ¿Los tenés bien asentados? Perfecto. Una vez que está eso, pasamos a otra cosa. Y después estos te van a volver, porque ya están bien activos. Si no, Mm, aumentás confusión y no te ayuda claro. porque después genera sofocamiento creativo, porque hay mucha Claro. información dando vuelta. Hay que cerrar para que funcione Sí, como peldaño para seguir subiendo. y es mil veces mejor manejar bien una herramienta que sin tener Es conciencia, mejor, ¿no? totalmente, es mejor agarrar una Sí, herramienta que sí, ver 100 volando. Muy bien. sí, 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 Bueno, sí, Eric, sí. una alegría. Nos vemos entonces, Bueno, si Dios quiere, en 2 semanas. listo. Bueno, Cosa me buenísimo. escribe. Gracias. Vale, Listo. cuídate. Bueno, chau, chau. Chao, querido. Chao, chao.